Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy me gustaría hablaros sobre el final de una serie que estaban emitiendo en televisión española, aquí en España, en la que era Servir y Proteger. Esta serie, que ha tenido 7 temporadas y casi 1400 capítulos, porque era una serie diaria, empezó a emitirse en el año 2017, si no recuerdo mal, en el mes de abril. Yo es cierto que vi las 2 primeras temporadas y luego he visto, pues, secuencialmente, digamos que a lo mejor he visto 10, 15 episodios de vez en cuando, pero es verdad que a partir de la segunda temporada no la he visto, ¿no? Es difícil ser constante con una serie diaria a la hora a la que se emite esta serie, que es por la tarde. Luego, uno de los principales problemas que creo que ha tenido esta serie ha sido el constante cambio de horarios que ha tenido, porque dependía mucho de lo que hubiera, de si había eventos, rollo fútbol, ciclismo, que se emite mucho en televisión española, ¿no? Todos los años, pues el tour de la Vuelta a España, etcétera, etcétera, y eso al final coincide con el horario de esta serie, o había algún evento especial, lo que hacía que se retrasase o se adelantase la hora de lo que es la serie, pues ha hecho que las audiencias de esta serie, aunque la verdad es que han sido muy buenas, y dado que por las tardes en televisión aquí en España suelen frecuentarse las series de época, series antiguas y demás, pues tuvo una bastante buena acogida esta serie, una serie de policías, o como yo digo, que ponía de excusa el ámbito policial, porque ahora pasaré a detallar algunas cosas. Pues la verdad que tuvo bastante buena acogida, ¿no? Además tenía actores y actrices muy queridos en España, sobre todo su actriz principal, que era Luisa Martín. Luisa Martín, muchos de mi generación la recordaremos por ser Juani o la Juani, aquella em, era, ¿cómo podemos denominarla, no? La persona que cuidaba de la casa, médico de familia, del doctor Martín, que era Emilio Aragón, ¿no? Porque era la persona que, digamos que sostenía esa familia prácticamente. Y es una grandísima actriz. Luego, obviamente, ha habido, pues, han pasado innumerables actores y actrices más o menos reconocidos por la serie. Pero, obviamente, como todo en esta vida, nada es infinito, nada, todo empieza y todo acaba, ¿no? Como diría aquella canción. Y el pasado lunes, 16 de enero, se ponía punto y final a 7 temporadas, casi 1400 episodios de esta serie. Decir que yo vi las 2 primeras temporadas enteras, me pilló también en época de estudio, entonces digamos que tenía más facilidad de verlo, porque a lo mejor aprovechaban un descanso del estudio para verlo, o eran épocas en las que tenía más tiempo. Y pues no sé, al principio te enganchas, una nueva serie, en ese momento a lo mejor no estaba viendo nada o tenía esos ratos por la tarde para poder verla y empecé a verla. Me empezó a gustar, o por lo menos me llamaba la atención la dinámica principal que tenía. Yo creo que algo que me pasa y algo que les pasa a muchas series es que muchas se nota cuando una serie, yo creo que esto ya lo he comentado en otros podcasts, se nota cuando están pensadas. em, las 2 primeras temporadas, por decirlo de alguna forma, están más o menos guionizadas desde un inicio, están muy pensadas, muy estructuradas, y se nota cuando una serie está, se nota qué temporada es la que hace que veas que la serie se está alargando. Es decir, cuando tú ves que una serie tiene una trama muy, muy, muy potente, por decirlo de alguna forma, una trama que engancha, personajes que pues a lo mejor te llaman la atención y demás, y es bueno, pues, o sea, se nota, ¿no? Y se nota cuando ya empieza una temporada, empiezan a mover a los actores o las actrices de sitio, empiezan, es como ya, es como que ya no te cuadran cosas, empiezan a pasar cosas raras en la serie, como cosas que están pensadas a posteriori y como que las fuerzan un poco en la serie, las meten un poco como con calzador y obviamente ya ahí te da la sensación de que eso ya está pensado después, ¿no? Como que no enlaza mucho o no enlaza de la misma forma que la temporada o 2 temporadas anteriores que estabas viendo. Y eso yo creo que me pasó a mí en el inicio de la tercera temporada de esta serie, que ya empecé a ver cosas raras, ves personajes que los empiezan por el hecho de que quieren que continúen en la serie los guionistas, los empiezan a mover de posición en la serie,
de repente pasan en una misma serie a hacer de 4 o 5 cosas distintas. Es el mismo personaje, pero como que lo intentan meter con calzador, pues a lo mejor en la serie, en la temporada 1 no hay una frutería, en la 3 sí, cogen a este personaje que en la 1 trabajaba en un sitio, lo meten en la 3 en la frutería, porque al final este personaje eh, tiene contrato o lo que sea y quieren que siga y obviamente le hay que dar un papel o le hay que dar una trama, ¿no? Entonces como que se nota mucho y a mí es algo que me hizo bastante desengancharme, aparte de otras circunstancias, ¿no? Luego el hecho de que en esta serie prácticamente actores y actrices principales que empezasen y que hayan acabado, creo que solo ha habido tres, ¿vale? Luisa Martín, quien hacía de su marido, y la que hacía que trabajaba en un bar, ¿no? Que era la dueña del bar. Los demás actores y actrices, así que han sido potentes o semipotentes, se los han cargado. Literalmente han muerto en la serie, ¿vale? Y además luego había una cosa muy, muy clara también en la serie, que era muy... Yo digo que es cutre porque se notaba mucho lo que iba a pasar y era que si a un actor o una actriz en una trama de la serie le mandaban fuera porque o tenía vacaciones o no iba a estar durante muchos capítulos, sabías que en cuanto ese actor o actriz volviese a la serie se lo iban a cargar. Era una dinámica que tenía esa serie muy, muy marcada, muy recalcada y que se sabía, ¿no? Muy, muy previsible. Entonces, había actrices que estaban a lo mejor estaban y actores en las 2 primeras temporadas, de repente en la 3 se van y en la 4, en el momento en el que hacen 5 capítulos, en el quinto mueren directamente, ¿no? Como que está muy claro que se han vuelto a la serie para que su personaje muera. O sea, no tiene más cabida que volver a hacer un guión rápido y aquí paz y después gloria. Y eso es lo que ha pasado con muchos actores y actrices de esta serie. Hay mucha gente que se ha quejado de que la han quitado porque tenía muchos seguidores, las cosas como son, aun con tanto cambio de horario, tanto cambio de días y demás, se ha quejado mucha gente. Yo he visto grupos de comunidades que tenían de seguidores. Al final estamos hablando de una serie que llevaba en antena más de 5 años. Entonces al final pues se crea una serie de seguidores constantes y continuos que ven la serie todos los días, que probablemente pues hagan en foros, queden para hablar. O yo he visto hasta gente que ha creado grupos de WhatsApp para comentar los capítulos. Al final hay que tener en cuenta también que esta serie, al emitirse en televisión española, también se ve en el canal internacional. Entonces, digamos que se ve más allá de España. Porque de hecho yo he visto a mucha gente comentar de LATAM que la veía por el canal internacional en televisión española. Y obviamente también en esta serie han aparecido actores y actrices extranjeros, que no eran españoles, y muy reconocidos por haber salido en telenovelas de aquellos países. Entonces, quieras que no, el hecho de mezclar actrices y actores de distintos países, nacionalidades, etcétera, etcétera, que se emita en un canal que se ve de forma internacional, que además luego vivimos en una realidad en la que cualquier serie que se emite se cuelga en internet y la puedes ver desde cualquier parte del mundo, pues hace que puedas digamos, tener una audiencia más o menos buena, ¿no? La verdad es que a mí me sorprendió que una serie que no fuera de época pillase esta audiencia, más porque a mí me empezaron a poner nerviosos los fallos que tenía la serie, ¿vale? Digamos que también una serie que se emite a partir de las 5 de la tarde, vamos a decir de 5 a 7, eran episodios de 40 minutos, pero voy a meter este margen de hora porque a lo mejor era de 5 a 6, a lo mejor era de 5 y media a 6 y media, a lo mejor era de 6 a 7, dependiendo del día muchas veces o de la semana, pues lo movían para adelante, para atrás, ¿vale? Por eso digo de 5 a 7 porque más o menos podemos decir que más del 90% de episodios se han emitido entre estas 2 horas, ¿vale? Los episodios creo que duraban 40 a 50 minutos, no me acuerdo. Y la verdad es que tenían, pues, digamos que el hecho de que se emitieran a estas horas, un horario, vamos a llamar infantil, que es un horario protegido, donde no se pueden ver ciertas cosas, donde obviamente no se pueden ver disparos, no se puede ver sangre, por decirlo de alguna forma, porque ha habido muchas muertes y no se ha visto ni gota de sangre en esta serie. Eh, digamos que muchas cosas, si estamos hablando de una serie policial, quedaban cutrísimas. Y a mí es una cosa que me ha chirreado desde siempre en esta serie, ¿no? Que estamos hablando de una serie de policías y cuando tú has visto series de policías muy bien hechas
y por desgracia lo tengo que comparar con series de Estados Unidos que tienen un presupuesto brutal pero que están muy bien hechas. Entonces cuando ves una serie así, que me la estás vendiendo como serie de policías, pues obviamente a mí la cutrez, y lo siento mucho por decirlo así, como que me chirriaba bastante. Eh, Porque veías a actrices o actores que no dan el pego como policías, porque ahí digamos que no había tensión en ningún momento, había mucha sobreactuación. O sea, yo lo siento, pero a mucha gente de la que actuaba no me la creía. O sea, es que ves a gente que ya no sé si es porque la conciencia de haberlos visto en otros papeles te hace no verles en ese papel de policías, que no es porque lo hicieran mal, sino porque a lo mejor no sé, esta serie digamos que tenía el tema policial como excusa para generar situaciones. Entonces digamos que a mí era lo que me echaba un poco para atrás, cómo muchas escenas o muchas situaciones las cerraban de forma muy abrupta. Ha habido cosas que muchas veces han quedado sin explicar, cosas bastante raras. No sé, a mí yo creo que muchas veces ya cuando te empiezan a chirrear, pues lo que digo, conexiones de guiones, de decir, no tiene sentido que ahora hagáis esto, estáis meneando a un actor o a una actriz cada dos por tres de posición en la serie, no cuadra, no tiene sentido, empiezas a ver incongruencias por todas partes, pues al final eso es lo que hace que te desconecte de la serie, ¿no? Sobre todo si eres alguien como yo, que soy bastante exigente mentalmente con lo que estoy viendo. Si me hubiera relajado y hubiera pensado, "Buah, es una serie de tarde, es una serie para entretener, no hace falta que le veas la lógica a todo lo que está pasando ahí en la pantalla, simplemente disfruta lo que hay y se acabó". Pues a lo mejor la hubiera disfrutado más, que yo creo que eso es lo que hice en las dos primeras temporadas, ¿no? Cuando ya me empezaron a chirriar un par de cosas, pues empiezas cada vez a sacarle más pegas y probablemente es lo que te eche para atrás. Pero bueno, que al fin y al cabo, pues cuando vi. No he visto el capítulo entero, ¿vale? He visto solo un trozo del último capítulo porque ya, como digo, estaba desconectado hace mucho tiempo. Pero obviamente te da pena porque reconoces el escenario, va a decir, ¿no? El decorado, pues los sitios que sí que se han mantenido desde la primera temporada. Y al final es una serie que cuando ves que acaba, tu mente te lleva a las primeras temporadas, ¿no? Que son las que has visto. Te lleva a aquellos años, que ahora son hace, pues 2007, hace 5 años, ¿no? Bueno, va a ser 6, y a lo que pasaba en esos años, ¿no? Entonces, como que te inunda, te invade la nostalgia de lo que pasaba en aquel entonces, de lo que hacías tú en aquel entonces y de los personajes que estaban en aquel entonces, que a muchos cuando han ido desapareciendo de la serie, pues se los he ido echando de menos. Y más cuando has visto ahora en redes sociales, que también lo que tiene esto es que tú, pues lo típico, es una serie, empiezas a seguir a los actores y actrices porque van compartiendo cosas de grabaciones, cosas de la serie y situaciones. Y pues ahora que todos los que han estado en la serie pues se comparten su despedida, su tristeza porque acaba la serie y demás, pues te da esa nostalgia y esa pena de que una serie que tú empezaste a ver pues termine. Porque a lo mejor si tú la serie tiene 7 temporadas y ver las dos últimas, pues no te da tanta pena, ¿no? Porque no has visto cómo empezó. Pero si has visto las situaciones principales, las de hace 7 años, has visto cómo esa serie ha nacido y ha crecido y ahora ves que ya se acaba. Y sobre todo porque a lo mejor, lo que digo yo muchas veces, pues veías una tele puesta en casa y veías que estaban dando la serie y dices, mira, pues es como que siempre piensas en lo que hubo y lo que viste, ¿no? Pero bueno, al final todas las series empiezan, todas las series terminan. Y nada, una serie que ha acompañado a mucha gente, que yo cuando la empecé a ver me gustó, como digo, y luego ya, pues, por cosas de la vida y cosas del guión, pues dejé de ver la serie y hasta este lunes que ya pues han puesto punto y final a esta serie que, por cierto, el último episodio que emitieron este lunes 16 se grabó, si no recuerdo mal, la primera semana de noviembre, porque ya además se había anticipado el final de la serie, habían comunicado que no iba a seguir. Incluso la gente había hecho un crowdfunding, bueno, un crowdfunding no, perdón, una recogida de firmas para que la serie volviese, pero claro, ya desde hace 2 meses literalmente creo que no existen ya ni los decorados y obviamente ya la serie es historia. Nada más por hoy, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.